¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Soy Cristian Moya y en esta ocasión vamos a hablar sobre hipertensión arterial. Espero que sea de su agrado. Vamos a comenzar hablando sobre la definición de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se va a definir como una elevación sostenida de la presión sanguínea en arterias sistémicas. Esta va a estar definida dependiendo de la guía de práctica clínica que estemos utilizando, ¿sí? El sistema de referencia. En las guías americanas se considera hipertensión arterial cuando tenemos una presión sistólica y una presión diastólica de 130 o más, hablando de la sistólica, o de 80 o más, hablando de la diastólica, milímetros de mercurio. En las guías europeas se considera hipertensión arterial cuando tenemos una presión sistólica de 140 o más y una presión diastólica de 90 o más. Vale la pena mencionar aquí que hipertensión arterial no es sinónimo de presión arterial alta, ¿va? Hipertensión arterial hace referencia a un proceso patológico en el cual es una elevación sostenida de la presión sanguínea, una elevación sostenida de la presión sanguínea, ¿sí? Esto quiere decir que la persona cuando se les haga pruebas para detectar la presión arterial por medio de un baumanómetro, esta va a mantener cifras altas de presión arterial en repetidas ocasiones, ¿va? Mientras que una persona con una presión arterial alta puede o no presentar una patología, ¿va? Una presión arterial alta puede estar dada por procesos fisiológicos normales. Por ejemplo, una persona que hace mucho ejercicio y enseguida le toman la presión arterial, por el efecto del ejercicio, por medio del estrés físico que se generó, hay un aumento de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, entre otras, ¿va? Esto hace que nuestra presión arterial se eleve. Lo mismo pasa ante una situación que genere estrés emocional. Un susto, una gran noticia puede generarnos el mismo efecto que comparado con el ejercicio de estimular nuestro sistema simpático y se elevarán catecolaminas que eleven la presión arterial. Y sin embargo, vale la pena aquí mencionar que la presión alta es un proceso transitorio, la presión arterial alta, mientras que la hipertensión arterial es un proceso sostenido. Entonces, es importante que conozcamos estas dos diferencias para no confundirlos, porque muchas veces se usan de forma indiscriminada, sin embargo, tiene un gran valor diagnóstico y terapéutico. La clasificación de la hipertensión arterial esta tabla que se muestra aquí va a estar basada en lo que es las guías de práctica clínica europeas. Se manejan diferentes categorías. Una presión arterial óptima, que es lo más común en una persona sana, joven. Estas suelen tener una presión arterial sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor a 80. En una persona normal, una presión arterial normal, la presión sistólica va de 120 a 129 y o 80-84 hablando de la presión diastólica. En una persona que se encuentra con una presión normo alta, esta va a estar de 130 a 139 y o 85-89. Cuando tenemos cifras de 140 o más y de 90 o más, ya es considerada una persona hipertensa según las guías de práctica clínica europeas. Esta hipertensión arterial va a estar clasificada a su vez en tres grados. Grado 1 va de 140 a 159 en presión sistólica y o 90-99 hablando de la presión diastólica. Grado 2 va de 160 a 179 y de 100 a 109. Y grado 3 igual o mayor a 180 y o 110 o más. Cuando tenemos una hipertensión arterial sistólica aislada, se refiere a que únicamente la presión arterial sistólica va a estar arriba del punto de referencia, que es 140, igual o mayor al punto de referencia, mientras que la presión diastólica se va a encontrar por debajo del punto de referencia, que sería 90. ¿Ok? Es muy importante que sepamos reconocer y clasificar la hipertensión arterial porque muchas veces la terapéutica, el manejo terapéutico que se le va a dar a un paciente va a depender de esto, ¿va?
La prevalencia de la hipertensión arterial. Esta enfermedad es perteneciente a las enfermedades cardiovasculares y representa un gran problema a nivel mundial. La prevalencia a nivel mundial se ha estimado en el 2015 de hasta 1.130 millones de personas en este año. Esta va a afectar a todo el mundo, a todas las personas, independientemente de si eres de un país de ingresos bajos, de ingresos medios o de ingresos altos. Comúnmente, esta enfermedad afecta a personas de edades avanzadas, sobre todo mayores de 60 años. Se ha demostrado que hasta el 60% de los pacientes con hipertensión arterial corresponden a una edad mayor a 60 años. Otros factores de riesgo que van a contribuir en su prevalencia va a ser, como ya mencionamos, la edad avanzada, estilos de vida más sedentarios, la inactividad, la falta de ejercicio, todo eso, y el aumento de peso corporal van a ser los tres factores que más se involucran con el desarrollo de la hipertensión arterial. Tenemos diferentes factores de riesgo, muchos de estos ya los comentamos. El factor genético va a ser muy importante. Si una persona tiene como antecedente familiar hipertensión arterial, es muy probable que esa persona también, si no se cuida adecuadamente, pueda desarrollar este trastorno. Además de que existen enfermedades que se relacionan con la hipertensión arterial, como más adelante que les comentaré. Los factores ambientales tienen que ver con el sedentarismo que ya comentamos, el estrés, ya sea estrés físico, estrés emocional, estrés psicológico, lo que sea, obesidad, tabaquismo, por el hecho de que el tabaquismo genera una lesión endotelial y esto puede propiciar el desarrollo de la hipertensión, la edad, el consumo de sal y el alcohol, ¿va? Dentro de los factores que se consideran resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales, tenemos al género y la raza. Todo esto, si se combina de una forma inapropiada, puede darnos origen a la hipertensión arterial, lo cual ya es un proceso patológico. Tenemos aquí cómo es que todos los factores anteriormente mencionados pueden concluir en el aumento de la presión arterial y darnos hipertensión arterial, ¿va? Tenemos la cuestión del estrés que ya les había comentado. Cuando una persona sufre de estrés físico, estrés emocional, lo que sea, hace que se genere un aumento en la actividad simpática. La actividad simpática hace que se liberen catecolaminas. Entre estas, la adrenalina va a tener un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la adrenalina puede generar un aumento en la contractilidad del corazón, puede generar un aumento en los tropismos cardíacos, lo cual hace que nuestro corazón trabaje más. Y recordemos que la contractilidad, el inotropismo, la fuerza de contracción, perdón, puede determinar el gasto cardíaco, que es lo que vemos aquí. Esto junto con la precarga que también va a depender de otros factores que a continuación les mencionaré. El consumo excesivo de sales, de cloruro de sodio en una dieta común, si tú eres de las personas que a todo le echa sal, bueno, esto puede hacer que se retenga sal y agua en nuestro sistema y esto puede afectar tanto a riñones como corazón. En este caso, esta retención de sales y de agua nos va a conllevar a un aumento de la precarga, ¿ok? Si sumamos precarga y contractilidad, nos va a dar como resultado un aumento en el gasto cardíaco. Tenemos factores determinantes genéticos que pueden hacer que la persona esté predispuesta a desarrollar la hipertensión arterial, ya sea que tenga una actividad aumentada del sistema renina-angiotensina-aldosterona o una disminución de los péptidos natriuréticos auriculares y cerebrales, ¿va? También puede hacer que presenten alteraciones en la membrana celular. Todo esto puede condicionar ya sea a un aumento de la precarga por el sistema renina-angiotensina-aldosterona o un aumento en la vasoconstricción funcional, ¿va? Si hay alteraciones en la membrana. El factor de la obesidad. La obesidad es una enfermedad inflamatoria, es un trastorno metabólico que involucra procesos inflamatorios. Y la inflamación, como hemos visto en los videos pasados, puede condicionarnos a un fenómeno llamado resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, se genera una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia, la insulina a fin de cuentas actúa como factor de crecimiento y hace que
las células del músculo liso, hablando en este caso de los vasos sanguíneos, se hipertrofian, sufren de una hipertrofia estructural, ¿va? Esto hace que el calibre de estas arterias se disminuya y se favorezca la vasoconstricción y aumento de las resistencias vasculares periféricas, ¿va? Entonces aquí, si nosotros sumamos un aumento en el gasto cardíaco y un aumento en las resistencias vasculares periféricas, nos va a condicionar a un aumento en la presión arterial. Y si esto es de forma crónica, a una hipertensión arterial, ¿va? Vale la pena recordar aquí que los determinantes de la presión arterial van a ser el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. Si cualquiera de estos se eleva, nos va a dar como consiguiente una hipertensión arterial. La hipertensión arterial es considerado el asesino silente o silencioso, ya que esta va a representar una de las causas principales de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. Se ha visto que valores de presión arterial sistólica de 140 o más nos conllevan tanto a un aumento en la mortalidad como a un aumento en la discapacidad, hasta en el 70% de los pacientes. Las principales causas de muerte en los pacientes con hipertensión arterial son cardiopatía isquémica, infartos, angina, todo eso relacionado a la cardiopatía isquémica que ya hablamos en los videos pasados, ictus hemorrágico e isquémico. Ictus se refiere a esta enfermedad cerebrovascular que hace que se disminuya el riego, el flujo sanguíneo hacia el cerebro y nos pueda conllevar a eventos cerebrovasculares. Y es un asesino silente porque en la mayoría de las ocasiones la hipertensión arterial no produce ningún síntoma, ¿va? Es una enfermedad asintomática y es por eso que es silente, porque la persona puede no darse cuenta que tiene esta enfermedad y conforme va avanzando el tiempo se desarrollan complicaciones, daño a órgano blanco producto de este aumento en la hipertensión arterial. Algunas veces se asocian ciertos síntomas y signos en la hipertensión arterial, como puede ser la cefalea, el vértigo, ¿sí? Las hemorragias algunas veces, epistaxis, ¿sí? Sin embargo, son síntomas que se asocian y nos hablan de un trastorno subyacente en la hipertensión arterial. Aquí tenemos los diferentes factores de riesgo, entre estos la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus y el tabaquismo, cómo todos estos pueden unirse, pueden participar en el desarrollo de una enfermedad que es la aterosclerosis, que ya hablamos en los videos pasados. La aterosclerosis también es considerada una enfermedad silenciosa que puede afectar numerosos órganos. Puede afectarnos el cerebro, generándonos infartos cerebrales, ictus ictus isquémico, ictus hemorrágico, lo que ya comentamos, en caso de riñón, nos puede generar una enfermedad renal crónica, ¿va? Una microalbuminuria en un inicio. Hablando de corazón, lo más común es la enfermedad cardíaca, una cardiopatía isquémica, ¿sí? Un infarto agudo del miocardio o incluso insuficiencia cardíaca congestiva. Todo esto, si se combina, va a hacer que la persona disminuya su calidad de vida y su esperanza de vida. Y es por eso que es importante reconocer que la hipertensión es uno de los factores principales que determinan la aparición de aterosclerosis junto con la hipercolesterolemia. La hipertensión arterial se puede clasificar en primaria y secundaria. Esto hace referencia a la etiología de la hipertensión arterial. Cuando hablamos de un trastorno primario, hablando de la hipertensión arterial, si esta es primaria, esta se va a definir como una hipertensión arterial que no tiene una causa aparente de la presión arterial elevada y va a representar hasta el 90-95% de los casos totales de hipertensión arterial. En la mayoría de las ocasiones no se identifica tal cual la causa que nos genere esta enfermedad, ¿va? Muchas veces las personas lo consideran como idiopático, es decir, que no se encuentra la causa. Por otro lado, la hipertensión arterial secundaria, que representa del 5 al 15% de los casos totales, aquí sí hay una causa identificable. Y es importante que identifiquemos esta causa porque esto puede darnos opciones terapéuticas específicas. Hablando de las causas secundarias de la hipertensión arterial, tenemos todas estas de aquí. Una enfermedad renal crónica, coartación de la aorta, síndrome de Cushing y otros estados que generen un exceso de glucocorticoides, incluyendo la terapia crónica,
inducida por drogas o relacionada con drogas. Hay diferentes fármacos que pueden elevarnos la presión arterial, como pueden ser los AINES, la ciclosporina, los estrógenos, los mismos glucocorticoides, antihistamínicos, descongestionantes, ansiolíticos, entre otros. Incluso en la misma terapia de enfermedad renal crónica, cuando damos eritropoyetina para corregir la anemia, la eritropoyetina también nos puede elevar la presión arterial. Tenemos otros como la uropatía obstructiva, el feocromocitoma, que hace referencia a un tumor en, en las glándulas renales que hace que se produzca mayores concentraciones de catecolaminas, aldosteronismo primario y otros estados de exceso de mineralcorticoides, enfermedad renovascular, apnea del sueño y enfermedad tiroidea o paratiroidea. Todos estos trastornos pueden generarnos una hipertensión arterial secundaria. La confirmación diagnóstica va a, va a consistir en la repetición de las muestras en consulta, ¿va? De la presión arterial elevada persistente. Es decir, el médico cuando diagnostique esta enfermedad tiene que hacer varias repeticiones de la toma de la presión arterial. Normalmente, la hipertensión arterial se debe diagnosticar cuando el médico mide 2 o 3 veces por día por al menos 2 o 3 días. No sé si me doy a entender con esto. El médico tiene que medir varias veces la presión arterial del paciente con un baumanómetro, con un buen baumanómetro, 2 o 3 veces en el primer día, 2 o 3 veces en el segundo día y hasta 2 o 3 veces en el tercer día. Suma todos esos valores, hace un promedio y el promedio que le salga va a ser el promedio de la presión arterial. Si esta está elevada, nos va a decir que es una presión arterial persistente, una presión arterial elevada persistente. Y así podríamos hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial en, en un consultorio normal. ¿Qué pasa si el paciente se encuentra con una presión normoalta? ¿Va? Cuando tenemos una presión normoalta, no sabemos si el paciente está en riesgo de desarrollar la hipertensión, si no la tiene, ya que hay fenómenos que se asocian a falsos positivos o falsos negativos en la hipertensión arterial. Eso lo veremos en el siguiente video en el cual explicaremos a qué se refiere el efecto de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Pero en general, cuando una persona presenta una presión arterial normo alta, se tiene que realizar otras dos pruebas, que es ya sea una prueba de AMPA, que hace referencia a una automedición de la presión arterial, y un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿va? Hablando de la automedición de la presión arterial, esto va a ser que se le va a dar un dispositivo al paciente para que esté en casa, se mida varias veces la presión arterial. Este dispositivo tiene que ser un dispositivo aprobado, estandarizado, que no muestre errores. Y cuando el paciente cuando el paciente se mide a través de este dispositivo, si muestra una presión arterial sistólica igual o mayor a 135 y una presión arterial diastólica igual o mayor a 85 milímetros de mercurio, podríamos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿va? Esto es por lo mismo que les comenté. Si tenemos la sospecha de estar normo alta, preferimos hacer esta segunda prueba, que nos va a ser de gran ayuda. Hablando de el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el MAPA, este también va a ser un dispositivo oscilométrico que se le va a colocar al paciente durante todo el día, ¿sí? Y a través de este dispositivo se van a hacer varias mediciones durante el día o durante la noche, dependiendo. Si nosotros tenemos este dispositivo todo el día y se hace un promedio de las mediciones de la presión arterial, ¿sí? Porque es cada determinado tiempo. Por ejemplo, cada hora se podría hacer la toma de la presión arterial. Si en promedio sumamos todo eso y nos da una presión arterial sistólica igual o mayor a 135, una presión diastólica igual o mayor a 85 durante el día, sería como un dato positivo de la hipertensión arterial. Si es durante la noche, si se fijan, estas cifras bajan. Esto es porque fisiológicamente en la noche nosotros tendemos a reducir nuestra presión arterial, ya que estamos más tranquilos, nuestro sistema parasimpático está actuando más en comparación con el simpático, y pues es normal que la presión arterial disminuya.
En la noche, si tenemos una presión arterial sistólica igual o mayor a 120 y una presión arterial diastólica igual o mayor a 70, podríamos hacer diagnóstico con este mapa, ya que este dispositivo está todo el día o toda la noche en el brazo, eh, periódicamente midiendo la presión. Y si se hace una medición en un lapso de 24 o 48 horas, va a ser igual o mayor a 130 e igual o mayor a 80 milímetros de mercurio. Otra forma de diagnosticar la hipertensión arterial es mediante la observación de un daño a órgano blanco, ¿sí? Ya que como habíamos comentado, la hipertensión arterial es una enfermedad silente que sin embargo nos puede generar afectaciones crónicas en diferentes órganos. En este caso, puede afectar la retina generándonos retinopatía hipertensiva con exudados y hemorragias. Puede afectarnos los ventrículos de nuestro corazón generándonos hipertrofia ventricular izquierda o daño vascular o daño renal. Si nosotros detectamos este daño a órgano blanco, podemos hacer diagnóstico también de hipertensión arterial. Finalmente, hay que definir el daño a órgano blanco causado por la hipertensión. El daño a órgano blanco va a referirse a todas aquellas alteraciones estructurales o funcionales, ya sea en arterias, corazón, vasos sanguíneos, cerebro, retina, riñones, que estén causadas por una presión arterial elevada persistente, ¿va? En caso de vasos sanguíneos nos puede generar un endurecimiento, un engrosamiento de las paredes vasculares, ¿sí? Generándonos obstrucción. En caso de corazón nos puede generar una hipertrofia ventricular izquierda, que esta puede estar diagnosticada ya sea con un electrocardiograma mediante el índice de Sokolov. En el siguiente video hablaremos un poquito más de estas cuestiones, de cómo diagnosticarlo, o ecocardiográficamente, ¿no? A través del engrosamiento del ventrículo izquierdo. Retinopatía hipertensiva, ¿va? Eso también ocurre a nivel ocular. En caso de cerebro, pues nos puede generar un ictus isquémico o un ictus hemorrágico. Y en caso de riñón, nos puede generar una enfermedad renal crónica. El primer hallazgo que vamos a encontrar cuando se está generando daño renal va a ser la microalbuminuria. Va a ser muy importante aquí. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse y compartir el video si les gustó y darle like para seguir apoyándonos. Muchas gracias y hasta la próxima.